Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Como todos los días hacemos nuestro camino, este camino de fe, este camino que pone las bases para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Así como Jesús, que va caminando con los discípulos de Emaús, hoy de nuevo Él camina con cada uno de nosotros, nos acompaña y sobre todo nos enseña también las Escrituras. Pero para eso tenemos que conocer muy bien lo que está lo que está por debajo, qué es lo que se quiere transmitir como mensaje, qué es lo que Dios nos quiere dejar como el elemento fundamental para que hagamos un camino de santidad. Nosotros estamos hablando sobre la primitiva comunidad de Jerusalén, en su relacionamiento Israel y la Iglesia. Recordemos que Israel se refiere al pueblo de Dios, al pueblo elegido, que significa justamente Israel, la fuerza de Dios quiere decir Israel. Y por otra parte es la relación con la Eclesia. Eclesia quiere decir Atehuasú, es decir, la reunión, es la comunidad, somos nosotros. Eso quiere decir iglesia. Entonces, ¿cuál es la relación de la comunidad con esta gracia y con esta fuerza de Dios que se nos manifiesta siempre? Vamos a procurar seguir mirando. Hemos comenzado anteriormente en nuestro curso anterior, ¿verdad? En la clase anterior. Pero hay muchos elementos porque la comunidad somos todos nosotros. Y sabemos que en una comunidad siempre hay diversidad de dones, como dice Pablo. Por lo tanto, ante esta diversidad de dones tenemos que entender cómo Dios va actuando, cómo a cada uno le está llamando para que cumpla una misión específica y pueda revelar, hacer presente la fuerza y la gracia de Dios. Hemos hablado en otro de los cursos también cuando decíamos sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el hecho de que Dios viene a través del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles nos narra en ese capítulo 2 diciendo que descendieron como llamas de fuego, dice, sobre cada uno de los miembros de la comunidad. Esto nos da pie para entender que cada uno tiene un don especial y la fuerza del Espíritu Santo. Y casi diríamos, yo lo digo así, entre comillas, para que entendamos mejor, es como la encarnación de Dios mismo en el corazón de cada uno de nosotros. Es decir, que Dios ahora, según su revelación, actúa en la comunidad, actúa en cada uno de nosotros.
Y esto es lo que queremos entender y este es el camino que nosotros queremos hacer, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a leer un poco y vamos a ver esta relación entonces entre Israel, es decir, la comunidad, ¿okay?, que es la eclesia, con la fuerza de Dios, es decir, con esta presencia de Dios en la comunidad. Decíamos nosotros que después de la ascensión de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, esta comunidad volvió a reagruparse. Dios que va al cielo, decíamos, Jesús que vuelve al trono, vuelve a recuperar lo que siempre fue desde el inicio, porque Él se anonada, entra en nuestra historia, renuncia a todo por entrar y hacer parte, y que vengan de Pirebe, y en nuestra historia para acompañarnos y que nosotros también lleguemos a esta, digamos, cristificación o la divinización, podremos decir. Dios que entra en nuestra historia y nos acompaña en este camino para que nosotros podamos llegar a Dios Padre. Pero por otra parte, tenemos la fuerza y la gracia del Espíritu. Ahí está la efusión del Espíritu Santo. Estos dos elementos son indispensables para entender después la reagrupación. Si Jesús se va, quiere decir que ahora nosotros somos los que tenemos que trabajar. Pero por otra parte, no desanimarse, porque la efusión del Espíritu Santo, el segundo elemento, quiere decir que con la efusión del Espíritu Santo tenemos la gracia necesaria, esa encarnación, lo decimos así entre comillas, en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra comunidad. Somos nosotros los Alter Christi que tenemos que demostrar y tenemos que vivir esta presencia de Dios en nuestra propia existencia. Y bueno, entonces nosotros mirábamos mucho de estos elementos en la relación de la comunidad con Israel. En las sentencias, por ejemplo, que se pone en las bocas de Jesús sobre las persecuciones desencadenadas por las sinagogas, vamos a mirar un poco, esto lo vemos en San Mateo, capítulo 10, del 17 al 23. Nos dice lo siguiente: persecución a los apóstoles. Y esto nos está hablando entonces San Mateo. Siempre nosotros hablamos sobre situaciones históricas, atención, situaciones históricas. Pero aquí cuando se está presentando lo que tenemos en la Biblia es un tercer momento, por lo tanto es la reflexión de una comunidad que piensa, que reelabora su camino y entonces lo presenta con un lenguaje muy teológico, pensado entonces desde Dios, no se queda en el aspecto de la frustración. Incluso cuando hablamos de la culpabilidad, de quién mató a Jesús, quiénes entonces los que tienen esa culpa de haber matado a Jesús, tampoco nos quedamos simplemente en el aspecto histórico. Incluso la Biblia nos presenta ya de una manera muy teológica todo el camino y el proceso que le hacen a Jesús. Y por eso decíamos que toda culpabilidad humana, la de los judíos o la del mundo entero, queda superada ¿cómo? Con el lenguaje teológico que nos habla que esta era voluntad de Dios Padre y sobre todo una entrega total de Jesús mismo, ¿verdad? Jesús mismo que se entrega por nuestra liberación. Entonces el sentido religioso y el sentido teológico de esta muerte. Y así también en cuanto a las sentencias, ¿verdad?, que se ponen aquí en los labios de Jesús, esta persecución que se pone, ¿verdad?, en la realidad, fue una realidad, pero aquí nosotros la entendemos desde un mensaje teológico que nos tiene que servir ahora a nosotros como comunidad para hacer un buen camino. Ese es el objetivo principal, ¿verdad?, del autor sagrado. Aquí no es solamente contarte y decirte, che, sabes que esto nos persiguieron, che, sabes que esto ahora igual sabes que nos llevaban a la cárcel y quedar con odio o como querer decir a estas personas no hay que perdonarles o lo que sea. No. Este es un sentido teológico y esto es muy importante. Por eso es que eso de la famosa expresión a través de un museo que se tiene en Israel, en Jerusalén, sobre todas estas víctimas, ¿verdad?, del holocausto, muchas veces es muy peligroso, ¿verdad?, porque aquí parece que no hay un deseo más bien teológico de asumir y de mirar desde un sentido teológico también todo lo que ha sucedido en nuestra historia del mundo, porque en la historia del mundo sucede tantas cosas, ¿verdad? Porque esto lo único que puede hacer cuando volvemos a meter y a rascar y a sacar la pirequita, ¿verdad?, de una herida, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y siempre estamos haciendo sangrar esa herida, si no se mira desde un sentido teológico profundo religioso.
lo único que puede perdonar y lo único que nos puede ayudar a olvidar muchos errores del pasado, de nuestra historia, entonces tendrá que ser desde un sentido teológico. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e y seguimos con este tema. Los seminaristas del Colegio Eclesiástico Internacional Sede Sapienza en Roma han unido sus voces para llevar esperanza en medio de la crisis, interpretando la canción Somos el pueblo que te ama. Es un tema de Junior Cabrera, director del grupo musical Alfareros. È arrivato il momento di vedere la speranza, è arrivata l'ora di farci coraggio, è arrivato quel tempo di una nuova canzone, è arrivata l'ora di donarte il mio amore. Pensamos en hacer esta canción porque como el grupo Alfareros había originalmente grabado esta canción hacia el año 2002-2003, hizo una versión internacional en 5 idiomas, pues vimos fácilmente adaptarla, o sea, vimos que era fácil adaptarla e incorporar otros idiomas, así cada uno podía de alguna manera representar todo el mundo, porque la idea de la canción es mostrar que nosotros somos el pueblo que ama al Señor. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Fuimos salvados a muy alto precio. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. En el proyecto están incluidas más de 13 lenguas, entre ellas croata, malayalam, filipino, árabe, suajili y hasta la lengua indígena zapoteco. Precisamente un ambiente de amplia universalidad que ellos viven día a día en el seminario. Para nosotros que podemos vivir en un seminario internacional como es el Colegio Sede Sapienza, es impresionante porque tú verdaderamente vives en el corazón de la fe y conoces más de cerca lo que es la catolicidad de la iglesia, porque te relacionas con personas que tú nunca en tu vida pensaste que ibas a poder relacionarte, con formas de pensar diferentes, con formas de hacer las cosas diferentes, y es una riqueza. En el video participan seminaristas de países como Venezuela, Ghana, Nigeria, México, Sudáfrica y España. A través de una simple canción, juntos envían un mensaje de unidad a todos los rincones del planeta. Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vào phó thác nơi Ngài. Xin rủ lòng thương xót biến đổi cuộc sống chúng con. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra,
Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos hablando sobre las persecuciones. Decíamos que lo leemos siempre desde un sentido religioso. Lo leemos y lo interpretamos desde un sentido ya reelaborado. Este es un tema muy reelaborado por la comunidad que en un tercer tiempo comienza a escribir. Porque la primera experiencia sería una experiencia de persecución, de dificultad de la comunidad. Luego, el segundo momento es cuando la comunidad comienza a establecerse, a institucionalizarse como iglesia, donde nace verdaderamente el catolicismo, porque el catolicismo quiere decir una apertura, como ellos reentienden, del mensaje de Dios ¿a quién? A toda la humanidad, a todos los hombres. Es la promesa de Dios no para un grupito que ha sido electo, sino que ese grupo electo era justamente para hacer un camino que al final muestre y traiga ese reino de Dios en medio de la humanidad. Pero esta humanidad entonces ahora es considerada como eclesia.
Y eso es lo que ellos en la tradición comienzan a transmitir, ¿verdad? Y después en este tercer momento aparece lo que nosotros ahora vamos a leer. Aquí ya con una reinterpretación muy teológica de todo lo que pudo haber sido la experiencia bien humana y cercana con Jesús y también la experiencia de una persecución que pudo tener la comunidad judeo-cristiana a sus inicios como iglesia. Yo les envío, imagínense cómo ya comienza, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Yo les envío como ovejas, como ovejas en medio de lobos. Y después insiste, sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué ellos están reflexionando de esta manera? Y porque justamente ante la realidad, no es cuestión aquí solamente de decir yo soy cristiano, y que hagan lo que quieran contigo. No. Aquí entonces dice que también hay que ser muy astuto. Hay que entender cuál es la realidad del mundo porque nosotros tenemos que evangelizar el mundo, no dejarnos tragar por el mundo, al contrario. Si Dios nos puso en esta sociedad es para que nosotros demos ese granito de arena para el cambio de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Ese granito lo tenemos que poner nosotros. Y eso lo ponemos a través de la iglesia, es decir, de la comunidad, de la Tiguazú. Todos nosotros que hacemos un camino. Y dice, por eso tenemos que ser astutos como la serpiente, pero tenemos que ser sencillos como paloma. Y esta es la gracia y este es el amor que tiene que salir desde adentro. Apeñan de yarecono, peñan de yarañan de pupeman de yayapota. Upean de yareco y allá jasita hoy la yayapoja mágina. Es un Dios, ¿verdad? Que entra en nosotros, es un Dios que está dentro de nosotros y eso es lo que nosotros después comunicamos, ¿verdad? Y entonces por eso después continúa diciendo, cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Los entregarán, dice, a los tribunales. Esta era la realidad entonces de una persecución concreta. Esto es histórico. O sea, los cristianos que estaban comenzando no eran aceptados directamente, al contrario. Estaban presentándose como una secta, ¿verdad? Y entonces esto molestaba al judaísmo. Y comenzaban las persecuciones, los entregan a los tribunales. Y después dice, y los azotarán en sus sinagogas. También, históricamente, estas cosas han sucedido, no es que estas cosas son inventadas. Entonces, nos narra algún elemento histórico de lo que ha sucedido con la comunidad. Ponen en labios de Jesús, ¿por qué? Porque ya lo estamos mirando, decíamos, desde el aspecto teológico para que la comunidad no se desanime. Porque ya lleva. Si comenzamos a hacer el bien, por ahí la gente, y siempre hay por ahí, ¿verdad? Gente, nos falta el corneta que siempre ve o busca pelos en el huevo, como decimos. No tenemos esa capacidad de mirar tanto lo positivo como lo negativo, porque también existen ciertamente elementos negativos. No tenemos que ser ilusos y pensar que todo lo que yo hago, todo lo que hacemos es 100%. No. Por eso te dice, tienen que ser sencillos como palomas. Entendamos que dentro de una comunidad, dentro de un liderazgo, dentro de nuestra vocación, podemos y tenemos nuestros errores. Pero no por eso entonces nosotros vamos a condenar. Jesús mismo después, ¿verdad? O sea, la comunidad pone en labios de Jesús cuando dice no condenen. Miren los elementos positivos de esa persona. Miren los elementos positivos de esa comunidad. ¿Qué es lo que está haciendo de positivo? Hay más de positivo que de negativo. Yo recuerdo una vez un sacerdote que era nuestro profesor en el 5º curso, en el TVS, porque me llegó profundamente. Llegó a la clase tempranito, a las 7 de la mañana, lleva 5º curso de CNB. Y entró este sacerdote, yo estaba en el seminario, ¿verdad? Y trajo un papel, sacó del bolsillo un papel así más o menos grandecito, un papel blanco, era lindo, hermoso. O ya raja en la cintas cara muy bella la pizarrón. Pues sacó su bolígrafo, silencio. Nadie en silencio, todo. Y hacer lo que para tío tempranito, saca su bolígrafo, ¿verdad? Y se va así despacito, o ya ve pizarrón, o muy puntito, y te vemos ahí.
tebe hombre, pero mi chiquito, te dijo, iba de yo escribir. Ahora mañana, ahora no quinina. Y después nos mira hacia cada uno en silencio y nos dice, a ver, ¿quién es capaz de decirme qué es lo que ve en esa hoja? Hey, pésala y pregunta, ya, lo que va ahora ahí, incógnita para violar y ¿verdad? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Bueno, a ver, quiero escuchar. Y después entonces cada uno decía, y uno dice, un puntito negro ahí, un rastro de bolígrafo, a pesar, cada uno, y algo, y a mí lo respondía a la pregunta. Bueno, todos decíamos, todo, pero todos se referían al puntito negro. Muy bien, dice, eso es lo que ustedes ven. Pero me dispiace, hey, o sea, me da mucha pena. ¿Por qué? Dice, porque ustedes no han visto otra cosa elemental. No han visto la hoja blanca que está ahí. Ustedes solo se fijaron en ese puntito negro, Pea. Como diciendo, nosotros muchas veces, queridos hermanos, solamente miramos en lo negativo de las personas, en las acciones negativas. Y todo eso de positivo que está haciendo ese sacerdote, ese papá, esa mamá, ese presidente o lo que sea, todo lo de positivo. No estamos diciendo que ahora vamos a ser ciegos tampoco, no le estoy diciendo ni estoy aplaudiendo los desfalcos, los robos, etcétera, etcétera, que muchas veces suceden, ¿verdad? Y suceden en nuestra sociedad. Pero tenemos que mirar un poco el conjunto también, lo positivo. Porque si nosotros, como decía San Juan Bosco, comenzamos desde el elemento positivo que tiene la persona a trabajar, entonces vamos a ser capaces de limpiar toda esa oscuridad y toda esa suciedad que nos puede embarrar nuestra propia persona. ¿Entienden? Entonces esto es lindo para que recordemos. No miremos solamente ese pequeño puntito, tal vez quede una sola falta, pero está esa hoja blanca, positiva, linda, ¿verdad? Que cada uno de nosotros es por gracia de Dios. Bueno, y aquí entonces es lo mismo que nos está diciendo. Es como un llamado, ¿verdad? Hacer, dice, por una parte tienen que ser astutos, ¿verdad? Como serpiente. Pero no se olviden que ustedes tienen que mantener esta sencillez, esta blancura como palomas. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siénteme, siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Dame la oportunidad de remar, navegar en alta mar. No sé bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siénteme, siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor, junto a ti seré mejor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos estudiando esta relación de la iglesia, de la comunidad, con Israel.
Israel como fuerza de Dios, como pueblo elegido, es decir, también el grupo humano donde se desarrolla todo este plan de salvación que Dios tenía, ¿verdad?, para la humanidad. Eso es lo importante. Y por eso el mismo nombre, se dan cuenta. Este grupo humano que significa Israel, fuerza de Dios, significa que nosotros tenemos que entender que siendo pueblo elegido, tenemos la fuerza de Dios para poder cambiar, o sea, ayudar a la comunidad a cambiar. Sigamos un poco entonces nuestra reflexión cuando estas sentencias que se ponen en labios de Jesús sobre las persecuciones desencadenadas en la sinagoga reflejan estas nuevas persecuciones que existían y que existen hoy también en nuestro tiempo. De otra manera, ¿verdad? Pero existen siempre estas persecuciones. Estos son los problemas y dificultades que tenemos en nuestra vida. Y entonces después Jesús les dice, o sea, no hay que ser ilusos también, no porque somos cristianos, yo les decía recién, y vamos a decir, listo, ya puedo ya capetega, ya puedo ella posee, poco llenambire, como se dice. No, les dice, cuídense, dice, de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Tienen que ser realistas. Van a estar, a causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Aquí entonces viste que está el sentido teológico positivo. Cuando los llevan ante esta situación, ustedes allí lo que tienen que hacer es dar testimonio de mí, te dice Jesús. Hay que dar testimonio. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Y porque vos sos como una piedra en el zapato de la corrupción. Les estás molestando. Porque sos una persona honesta, una persona con valores, con criterios. Y entonces dice, cuando los entreguen a ustedes, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. No se preocupen de eso. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes mismos, en esa defensa. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Cuando nosotros estamos convencidos y cuando le tenemos a Dios por dentro, de que preocupayan a la andereta, porque vos sabés bien y estás convencido de lo que estás haciendo. No sos un mentiroso. El mentiroso comienza a buscar justificaciones y comienza a darle vuelta y que esto, que aquello. No sé si se dieron cuenta en toda esto de las licitaciones, etcétera, ¿verdad? Que hubo ahí. Entonces, le llamaban ahí en la televisión y venían, y todos son los que están al frente, ya acá a su cuerda, y eso, si me llaman a mí, yo me voy, miro, veo esto, a ver tu papel, a leer, en media hora te soluciona ese problema. El asunto es que aquí tenemos que dar la vuelta para salvar nuestro pucherito, para salvar lo que, ¿entendiste? Estamos ahí guardando y estamos escondiendo. Y bueno, y después, ¿y qué podemos hacer todo el pueblo? Mañana televisión, ¿ve? Y andemos renegadas allá porque les aseguro que eso sigue así, No piensen que eso después cambió, ¿verdad? Porque todo se blanquea. Con una firma y con, no, sabes que hubo nomás problema allá. Piden disculpas de allá porque de allá pues fue el problema, No es aquí, ¿viste? Como ellos hablan chino y nosotros guaraní, entonces no nos entendieron y nos enviaron mal. Leyeron en chino nuestro guaraní. Hañandé ya lee guaraní, vela y chino, pues. Entonces, seguimos lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí dice, si vos estás seguro de quién sos vos y cómo estás haciendo las cosas, con honestidad, etc., no te preocupes, dice, no te preocupes, porque eso se va a demostrar, y te dice así directamente, no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Es el Espíritu, la gracia de Dios que habla por ustedes porque ustedes están en la honestidad. Ustedes están diciendo nada más y transmitiendo lo que es la verdad. Porque viste que cuando uno ya es mentiroso comienza a ver qué voy a inventar, qué voy a decir. Hoy decía esto y mañana decía aquello, pues ya te contradecí todo. La yapuante y testigo, ahí oigo la gente. El hermano, dice, entregará a su hermano para que sea condenado a muerte. El hermano le entregará a su hermano. Ahí decían, por ejemplo, de estos remedios oncológicos. Imagínense. Yo les puedo decir, queridos hermanos, que muchas personas vinieron a hablar conmigo sobre esa situación. Bueno, yo más o menos
hablé con algunos, ¿verdad?, que están ahí arriba, pero es difícil, porque hay una fuerza económica por debajo, ¿verdad?, que están haciendo esto. Te cambian y después estaban cuestionando, ¿será que ese remedio es verdaderamente o es solamente harina? Incluso así te decía, ¿verdad? Pero después, ¿quién va y hace el estudio científico, verdad? Así no hay, todo por una cuestión económica. Entonces, se le engaña hasta el enfermo, y millones cuestan esos remedios, millones, uno solo, una tableta, que te sirve para un mes y eso. Imagínense, queridos hermanos, qué bárbaro. Y eso es, aquí dice, el hermano entregará a su hermano. El hermano entregará a su hermano. ¿A qué cosa? A la muerte, te dice bien, para que sea condenado a muerte. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios, lo que nosotros estamos leyendo, no es para mirar, pobrecito, lo que pasó en aquel tiempo con Jesús, con los apóstoles, mirá, pobrecito, le perseguían, le pegaban? No, eso sucede hoy, ahora. El Evangelio es para nosotros hoy porque esta es una teología. Es teología pura para decirnos a nosotros cómo tenemos que vivir si somos verdaderamente cristianos y si creemos verdaderamente en Dios. Es decir, nos adherimos a los principios, a los valores que Dios nos transmite. Y eso significa mirar desde la comunidad, el camino de la comunidad, y nos preocupamos por la comunidad, nos preocupamos por los demás. Pero si no lo hacemos así, queridos hermanos, entonces no somos cristianos, no somos cristianos. Habremos recibido el bautismo, habremos recibido no sé qué sacramento, pero no vivimos como cristianos. Es el momento entonces de dejarnos tocar por Dios. Este es el momento en que la palabra de Dios llega hasta nosotros y tenemos que decir, bueno, Señor, ayúdame, tengo la fuerza de tu Espíritu, que yo pueda hacer ese cambio y que pueda cambiar verdaderamente, que pueda hacer este cambio profundo de mi vida, de mi forma de manifestarme como cristiano. Después dice, el padre dice a su hijo, le entregará. Los hijos, dice, se rebelarán contra sus padres y los harán morir. O sea que aquí no hay religión cuando uno tiene otros intereses. Aquí no me interesa nada. Lo que yo quiero es solamente mi pucherito y lo que quiero salvar es lo que yo tengo, lo que yo entonces he conseguido. A la mala, ciertamente, porque es en provecho personal, pero destruyendo la misma comunidad, destruyendo la iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Aunque mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. Porque conmigo estás y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré. Porque conmigo estás, pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase
pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este tema maravilloso, ¿verdad? Es bien profundo y bien difícil, porque a ver, Dios que mete su dedito en nuestra propia llaga, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando de el estilo de persecuciones, que no es simplemente, decíamos, mirar hacia atrás y decir, pobrecito, lo que había sucedido en aquel tiempo, ¿verdad? Sino lo que sucede hoy, aquí y ahora. Como decimos con el cerco de Jericó, ¿verdad? Aquí y ahora, destruye. Amilana esto, Señor, a desaparecer verdaderamente. Aquí y ahora, con la fuerza de tu Espíritu que actúa en nosotros, ciertamente. Después dice, los hijos incluso le harán morir a sus padres. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Durante todo este tiempo, incluso del COVID-19, cuántas dificultades, pero ¿de quiénes? Los que presentan. Y de esa gente que invierte pero millones y millones de dólares buscando el mal. Yo así sinceramente les digo, buscando el mal de la humanidad, el mal de los hombres. Pero como tienen tanto poder y tanta economía, entonces, lastimosamente, también quienes están al frente de nuestras comunidades se dejan sobornar, ¿verdad? Lastimosamente se dejan sobornar. Y fíjense que eso no es una cosa nueva. Yo solamente quisiera leerles un poco el capítulo, ¿verdad?, de Samuel, el 8, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Si ustedes miran ahí, van a encontrar primera de Samuel, capítulo 8, cuando el pueblo pide por un rey. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, el pueblo pide un rey. Miren un poco el primer libro de Samuel, capítulo 8. Cuando Samuel, dice, envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Pero atención lo que te dice en el versículo 3. Estos hijos de Shamuel. Ellos no siguieron los pasos de su padre, de Shamuel, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho dejándose sobornar. Miren lo que te dice el capítulo 3. Esto no es entonces una cosa nueva. Y esto te está hablando de una realidad, bueno, que sucedió en aquel tiempo. Es como decir, muchos dicen, mira cómo eran pobrecitos en aquel tiempo estos hijos, ¿verdad?, de Shamuel. Y conste que Shamuel era el juez y profeta. Él le pone al frente de la comunidad para que lleven adelante. Pero dice, estos ya no siguieron los pasos de su papá, de Samuel, que era juez, que buscaba el bien del pueblo. Y entonces dice, no siguieron sus pasos, se dejaron llevar por el afán del lucro. Hoy botar la plata, o plata era buicueri. Se deja traer el diezmo y esas cositas, todo, provecho mío. Luego aceptaron regalos y pervirtieron el derecho dejándose sobornar, el soborno. Bueno, y después entonces continúa. Esa partecita nomás les quería dar a entender. Que no es entonces una cuestión nueva esto que nos están diciendo aquí. ¿Por qué ustedes van a ser, dice, odiados? Ustedes serán odiados por todos. Este es en el versículo 22 del capítulo 10, ¿verdad?, de Mateo. A causa de mi nombre. A causa de mi nombre que ustedes serán odiados. No también que van a ser odiados porque de Argel anda y es otra cosa. No. Esto es porque vos estás queriendo vivir auténticamente y vivís auténticamente con tu ejemplo y poner las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Pero aquel dice que perseverare hasta el final se salvará. Aquí insiste también porque había mucha decepción en este sentido. Porque uno dice, qué pesado que es seguir a Jesús. Si uno va a ser así, si uno va a tener que renunciar a tantas cosas, a tantos caramelitos, a tantos dulces de leche que me están ofreciendo aquí, a la plata dulce ya en Yandeina, ¿verdad? Y entonces, qué difícil es seguir. Entonces, Jesús insiste aquí. Dice, solamente aquel que persevere hasta el final, ese se salvará.
el que persevere hasta el final. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si los persiguen a esa, huyan a una tercera ciudad. Les aseguro, esta es otra cosa interesante, cómo termina este evangelio, ¿verdad? Esta partecita. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que llegue el Hijo del Hombre. Llegar el Hijo del Hombre quiere decir una verdadera encarnación donde entra la gracia y la fuerza de Dios, ¿verdad? Entonces, hasta que llegue el Hijo del Hombre, no creo, dice, que ustedes todavía cumplan con esta misión de la conversión del mundo, de la conversión del hombre. Fíjense que es una situación bastante complicada y bastante dolorosa también, porque nos está hablando de nuestra realidad humana, nos habla de nosotros y dice, qué corrupto que somos, eso es lo que nos quiere decir. Les quiero hacer recordar algo que varias veces reflexionamos nosotros, Génesis capítulo 6, versículo 5, para que recuerden, pero les voy a leer. Dice de esta manera Génesis capítulo 6, versículo 5. Cuando Dios vio que era grande la maldad del hombre, Dios ve que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y como todos los hombres, y los designios que forjaba en su corazón, todos los hombres, y los designios que nosotros comenzamos a pensar y querer, desear, todos los designios que forjaba en su corazón, en su mente, tendían al mal. Quiere decir que aquí cuando Jesús está diciendo, les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. No va a haber todavía cambio total, absoluto. Y esto nos hace recordar, como les decía aquí Génesis, ¿verdad? Era grande la maldad del hombre y peor todavía, todos los designios que forjaba en su corazón, en su mente, tendían al mal. Como diciendo, el hombre que siempre busca aprovecharse, el hombre que siempre busca, ¿verdad?, su ventajita, siempre. Yo les cuento nomás una experiencia, ¿verdad? No es para mirar en forma negativa, ¿verdad? Pero, en fin, pero que tenemos que crecer. Por ejemplo, durante todo este tiempo de la pandemia, las ollas populares, Obrero ofrece y más de 300 platos 4 veces a la semana. Pero ustedes saben que dentro de ese grupo siempre venía gente aprovechadora. O humante hoy. O estacionar la Icoya Maite porque tenían posibilidades. No es que estaban por Yahoo, ¿verdad? O estacionar la Icoya Maite a 5 cuadras, 3 cuadras. Venía lo vestido así, todo mal vestido, ¿verdad? Siempre horas a las mismas. Claro, yo no quiero condenar ni nada de eso, pero yo digo nomás, ¿cómo es que llegamos a eso, verdad? Siempre hay gente. Y por eso que tenemos muchos prebendarios, ¿verdad? El prebendarismo en nuestra política, en nuestra cultura. O sea, gente que al final de cuentas, no sé si no queremos percibir, darnos cuenta de que eso está mal, ¿verdad? De que eso está mal. En vez de mojar camiseta, hacer lo nuestro, levantar nuestra comunidad, levantar nuestra familia, nosotros mismos, dignificarnos, ¿verdad? Con el trabajo, con la honestidad. Y así vamos a levantar nuestra nación, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Agradecemos a Jesús esta posibilidad. Vamos a seguir reflexionando esta relación. La fuerza de Dios, ese Espíritu de Dios, Israel en nuestra vida. En esta relación con nuestra comunidad, con cada uno de nosotros. Les imparto la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.